La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas israelitas. Les saluda la hermana Julia desde Tucumán, Argentina, presentándome ante vosotros a través del programa Trabajemos con Amor en la obra del Señor. En esta oportunidad estaré compartiendo el tema Consejos para la juventud acerca del matrimonio. Cuando llega la etapa de la juventud, trae consigo la etapa del enamoramiento y el deseo de formar un hogar con la persona amada. Si el varón y la doncella desean casarse, tienen libertad de hacerlo, mas es necesario tener el consejo sabio de las Sagradas Escrituras y en este caso las recomendaciones que debemos de observar antes de contraer el matrimonio. Si bien es cierto que el israelita tiene la libre decisión y voluntad de casarse, lo puede hacer, y si no desea casarse, tampoco nadie lo puede obligar, porque tiene libre decisión. Escuchemos el audio número 147. El joven tiene libre decisión para casarse. Porque nadie puede obligar que se case ni que no se case, porque eso depende de la hija. Los padres no pueden obligar a casarse o no se case, no puede obligar, sino que es libre la hija, depende de ella. Entonces, si ella tiene voluntad de casarse, puede casarse, y a los padres le conviene solamente hacerlo cumplir. Escuchando el audio número 147, nos dice que nadie puede obligar que se case. La decisión depende de la hija. La madre y el padre no pueden obligar a casarse. La hija tiene libre decisión. Si ella tiene voluntad de casarse, lo puede hacer para obedecer a los 10 mandamientos. El joven o la doncella que desea casarse debe examinar su condición. Si no tiene don de continencia, mejor que se case antes de quemarse. ¿Por qué es mejor que el soltero o viudo debe casarse? Escuchemos el audio número 147. Si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Por ejemplo dice, vivo pues a los solteros o solteras, y a las viudas y viudos, como decir, qué bueno les es que se quedaren como yo, dice Pablo. Ahora dice Noé, que si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Quiere decir, si no tienen don de continencia, mejor es casarse antes de quemarse, pero es decir, ¿cómo se queman? No pueden, digamos, cometer errores antes de casarse. El que se casó después de cometer errores, entonces sí, se quemó. Libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, como decir, qué bueno les fuera quedarse como yo. El apóstol Pablo recomienda a los solteros y a las viudas que deben quedarse solteros como lo era el apóstol Pablo. Libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El apóstol Pablo nos sigue aconsejando que deben de casarse si no tienen don de continencia para no quemarse. ¿Cómo se quema? Es cometiendo errores antes de casarse. Quiere decir, andar en los deseos de la carne, en la fornicación y concupiscencia. Es pecado contra nuestro cuerpo, de la cual tenemos que huir. Libro de Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, versículo 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Por ello, no debemos dar lugar a quemarnos o caer en fornicación, por cual es preferible casarse antes de quemarse, pues lo ideal y aconsejable es tener un matrimonio honroso. Escuchemos el audio número 147. Honroso es en todo el matrimonio, pero el hecho sin mancilla. Hebreos 13:4 dice, honroso es en todo el matrimonio. ¿Sí? Honroso es en todo el matrimonio, está bien. Pero el lecho sin mancilla. Entonces quiere decir el lecho sin mancilla, pero sin mancillarse. Es honroso el matrimonio, pero el hecho sin mancilla, quiere decir que no haya en hechos mancillamiento o mancillar, que no haya en hechos. No sé si entenderán. Quiere decir que no pueden cometer errores antes de casarse. Eso es lo que quiere decir eso. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Escuchando el audio, el maestro nos dice, honroso es en todo el matrimonio, pero el hecho sin mancilla. Lecho sin mancilla quiere decir sin haber cometido fornicación. Entonces se realiza un matrimonio limpio y bueno. Eso es honroso. ¿Qué ocurre si cometen errores antes de casarse? Cometen fornicación. Escuchemos el audio número 147. Mas a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, pero ahora si se casan cometiendo así como ahora, primero cometen y después de cometer errores van a casarse, entonces dice aquí, en hechos sin mancilla, más a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. ¿No? Entonces, fornicarios. Escuchando el audio, el maestro nos explica que el hermano o la hermana, después de cometer error, se casan. Eso es lecho con mancilla. A los fornicarios, Dios los juzgará. Mancilla es fornicación. La Sagrada Escritura aconseja evitar la fornicación, porque a causa de las fornicaciones, mejor es casarse. Escuchemos el audio número 147. Antes de cometer fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora eso mismo dice, por ejemplo, dice en el mismo Corintios 1 Corintios capítulo 7, 2, al respecto que recuerda aquí, dice 2, más a causa de las fornicaciones, ¿no ves? Fornicaciones es error. Antes de cometer fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. El maestro explica, antes de cometer fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Quiere decir que los hermanos deben de casarse sin cometer errores. Error es fornicación. Para no cometer pecado de fornicación,
se debe de realizar la ceremonia del matrimonio. Eso quiere decir que el israelita ha entendido que primero debe casarse para no cometer fornicación. ¿Qué pasa si el israelita se casa cometiendo fornicación? Escuchemos el audio número 147. Después de fornicar, ¿se casan? Eso es pecado. Oíd la fornicación, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Quiere decir que antes de casarse, primeramente a fornicar y después de fornicar, a casarse está mal. Por eso dice, después del matrimonio, eso quiere decir, ¿cuál es otro pecado? Eso quiere decir que después del matrimonio no hay pecado. Eso quiere decir, ¿cuál es otro pecado que hiciere fuera del cuerpo es? No hay pecado. Ya. Ahora sí, fornicándose, después de fornicar se casa, ese es el pecado, por eso se ve también aquí. Oíste la fornicación, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces los cuales serán juzgados en el día del juicio, como también adúlteros. Escuchando el audio, el maestro nos dice, huid de la fornicación, porque el que fornica peca contra su propio cuerpo. Quiere decir que antes de casarse el hermano fornica y después van a casarse, eso está mal. Antes del matrimonio, eso es pecado. Después del matrimonio, ya no hay pecado, porque el hermano y hermana se cuidaron de la fornicación. Por eso la Escritura dice, huid de la fornicación. Este pecado será juzgado en el día del juicio. Por eso dice, huid de la fornicación. La juventud no puede andar como en el mundo, conociendo enamorados, porque eso genera corrupción. Escuchemos el audio número 147. El joven israelita no puede conocer 2 o 3 enamorados. Eso es corrupción. Entonces, ahora sí, porque habría que decirles también, y aquí para adelante, Dios ya no quiere que, ustedes saben muy bien, ustedes ya tienen experiencia, no puede conocer una joven, no puede conocer 2 jóvenes o 3 jóvenes, uno solo. Asimismo también el hombre tiene que ser una sola mujer, no puede conocer 1, 2, 3 mujeres. Pero ¿qué sucede ahora? ¿Ah? Hay corrupción. ¿Ves? El hombre tiene 2, 3 enamorados, 4, 3 y sigue enamorando. Eso es así. Y las ramas son lo mismo. Eso ya no puede haber ahora. Por eso dice, hasta que yo quiera. Entonces no pueden despertar el amor nadie, ni el hombre ni la mujer. Principalmente la mujer. Principalmente la mujer. Habla claramente. Hasta que Dios quiera. Y cuando Dios quiere, ya dice aclarado por qué. ¿Cómo puede Dios puede permitir? Porque hay enemigo y el enemigo está amenazando de atentar. Y antes que cometan errores, Dios ahora se ordena ese pecado. Entonces vivirán felices. Si no, no puede haber felicidad. Esto es así. El maestro explica que una hermana no puede tener 2 o 3 enamorados. Lo mismo el hermano. Eso es pecado contra Dios. Libro de Cantares, capítulo 2, versículo 7, nos dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por las gamas y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Significa,
Las doncellas de Jerusalén son las hermanas del pueblo de Israel. Ellas son damas y siervas del campo de la prédica. La orden de Dios es no despertar con insinuaciones al amor. Eso solo se da cuando Dios quiere. Por eso dice, hasta que yo quiera. Significa que nadie puede despertar el amor del hombre ni de la mujer hasta que Dios quiera. Y cuando Dios quiere, revela en señales para que se casen y no permitir que el enemigo les haga cometer errores. Cuando Dios muestra que se casen, entonces ese matrimonio vivirán felices para siempre. Bien, hasta aquí hemos observado que es bueno casarse en honra y cómo debemos guardarnos de tener enamorados y enamoradas, y debemos conservarnos para un matrimonio como Dios ordena, y para ello debemos tener cuidado en elegir una buena compañera, y es necesario ser prudentes en las decisiones. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22. El que halló esposa, halló el bien, y alcanzó la benevolencia de Jehová. La característica de una buena esposa es la mujer que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Hallar una esposa es hallar el bien, siempre y cuando teme a Dios. Porque si nos basamos en su belleza, que es mayormente por una pasión carnal, la cual tendrán muchas aflicciones, y pues si son por las pasiones carnales, pueden destruir el matrimonio. Cuando se casan por la decisión de las pasiones carnales, escuchemos el audio número 147. Si muy jovencitas se emocionan de casarse, tendrán aflicción. Enseguida. Por eso estamos haciendo ver buenos consejos. Enseguida, para que se cumpla el dicho que dijo en Cantares, dice a unos buenos. Ahora, tienen pensar muy bien ustedes, que a veces muy jovencitas se ilusionan de casarse. ¿Es cierto o no es cierto? Ya, ahora sobre esa ilusión vamos a mostrar. Por ejemplo, dice así, en el mismo 1 Corintios capítulo 7, verso 28, dice, más también, si tomares mujeres, no pecaste, dice al hombre. Y si la doncella se casare, no pecó, dice. Pero aflicción de carne tendrán los tales. Más yo os dejo. Más dice, claro, si el joven con la joven se casaron jovencitos, entonces no pecaron ninguno. Pero aflicción de carne se tendrán los tales. Más yo os dejo. Entonces, ¿qué pasa? Grave cosa se presenta. Forzosamente, desde el remate se casa precisamente con falta de consejos de sus padres, tanto las hijas como hijos. Por falta de consejos se ilusiona y no se detienen. Entonces, si los padres lo hacen cumplir, entonces estamos sometiendo a un peligro. Porque entonces, bueno, de una vez se casaron,
El hombre de esta manera tiene que dirigirse, de remate todavía se casa sin plata, porque no tiene experiencia, sin plata, todavía no tiene ni cama, porque como a muchos yo lo he visto. Y todavía se casa con la esperanza de su padre, de su hijo, de su tía, de su mamá, en fin. Eso no debe ser así. Escuchando el audio, nuestro maestro nos aconseja, cuando la hermana y hermano se emocionan muy jóvenes a casarse, el maestro nos da el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 28. Mas también, si tomares mujer, no pecastes, eso dice al hombre, y si la doncella se casa, no pecó, pero aflicción de carne tendrán los dos, mas yo los dejo. Al casarse jovencitos, no tienen experiencia en el trabajo material, porque las necesidades son muchas y ponen esperanza en su familia, como su padre, su madre, tíos, tías, hermanos mayores, y ahí surgen los problemas, y eso es aflicción de carne, y en fin, eso no debe ser así. Por eso la hermana y hermana jovencitos, antes de casarse, deben de prevenir o tener sus cositas como su olla, su cama, o sea, lo necesario para vivir. Cuando se despierta el amor en el joven o doncella, antes de tener la madurez y casarse sin prepararse materialmente ni espiritualmente, van a conllevar a una crisis en el matrimonio, pues la aflicción será una de sus mayores pruebas y es mejor casarse antes de quemarse, es cierto, pero también no es recomendable sin tomar sus previsiones para el hogar. Hasta aquí mi participación de este importante tema. Le doy el pase a mi hermana Ana María Perea para continuar con el tema. Nazareos de Israel. Nuestra vida es pasajera, peregrina en esta tierra. Somos como flor del campo que mañana se marchita. Nuestra vida es pasajera, peregrina en esta tierra. Somos como flor del campo que mañana se marchita. Juventud, 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 acuérdate de Jehová, ahora que eres joven, y dale tu corazón para amarle y adorarle. Juventud, busca a Dios. Juventud, busca a Dios. Oh, juventud, busca a Dios. Juventud, busca a Dios.
vienen y se vuelan, unos nacen y otros mueren, vanidad de vanidades. Nuestros días son muy cortos, años vienen y se vuelan, unos nacen y otros mueren, vanidad de vanidades. Juventud, 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 acuérdate de Jehová, ahora que eres joven, y dale tu corazón para amarle y adorarle. Juventud, busca a Dios.